Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ir dando comienzo al quinto encuentro de formación del ciclo virtual que se organiza desde la Dirección de Integrales y Políticas Comunitarias, que está a cargo mi compañera Caro Brandaris, de la Secretaría de Economía Social. Para este encuentro, bueno, y darles también la bienvenida y bienvenidos a todos y a todas que están también en Facebook, que se está transmitiendo en vivo, además de encontrarnos aquí por Zoom. Darles las muchísimas gracias por el espacio y por acercarse. En este momento, bueno, vamos a desarrollar este ciclo, como les decía, este quinto encuentro del ciclo de formación virtual. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre las promotoras y promotores territoriales de género y diversidad. Mi nombre es Majo Poncino, soy coordinadora de promoción territorial contra la violencia de género, que pertenece a la Dirección de Cuidados Integrales. Y este ciclo se pensó para encontrarnos, para formular y construir políticas públicas integrales, para articular y fortalecer acciones que puedan prevenir y erradicar la violencia machista, acciones que puedan profundizar el acompañamiento para todas las mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias que desarrollan tareas en los diferentes territorios, como así también en fortalecer la autonomía y los derechos de las mujeres, género y diversidades que justamente acompañan ante situaciones de violencia por motivos de género, como así también fortalecer la autonomía de las mujeres y diversidades que transitan por este tipo de situaciones. En este caso, digo, referenciar y contribuir a seguir pensando y construyendo la figura del promotor y la promotora territorial de género y diversidad, que la mayoría se constituyen dentro de organizaciones sociales, políticas, como así espacios comunitarios, merenderos, comedores, que desarrollan tareas en los diferentes territorios, pero al mismo tiempo como se constituyen como actores y actrices para erradicar la violencia por motivo de género, como también el nexo articulador entre el Estado y la sociedad. En esta oportunidad, bueno, tenemos invitadas a las compañeras Nerina Favale, Liz González, Cecilia Merchán y Graciela Morgade. Vamos a ir dándole la palabra a cada una de ellas. Espero que les guste, pueden intervenir por el chat e ir realizando preguntas para las compañeras o algunos comentarios que puedan acercar en base a las experiencias desde la promoción territorial de derechos. Así que bueno, más que bienvenidas y bienvenides, vamos a dar por iniciado este encuentro. Le voy a dar la palabra a nuestra compañera Nerina Favale, ella es del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires, es titular y directora de abordaje territorial de políticas de género y diversidad sexual, así que bueno, darle la bienvenida y gracias por estar. En primer lugar, bueno, por la invitación y darle las gracias también por ser parte del panel. La verdad que son todas compañeras muy queridas y para mí muy reconocidas, además de ser parte de un ciclo de una dirección tan importante como es la de cuidados, que además de compañeras queridas, es una política que se está instalando, que es necesario pensarla y repensarla una y mil veces, y que Promotoras tiene algo, una pata ahí sobre el cuidado importante, pero que también poderla pensar un poco en un sentido más amplio. En particular, bueno, mi experiencia viene sobre la militancia, sobre el territorio y sobre una organización y un movimiento social y político donde junto a nuestras compañeras nos fuimos organizando y fuimos planteando esta política de promotoras ya hace unos cuantos años, que en un principio fue pensada desde el lugar de acompañante en situaciones de violencia de género, pero que también nos fuimos replanteando un poco cuál era el sentido de esas promotoras y hoy lo vemos un poco más allá. ¿Por qué nos parece importante el tema de promotoras de género?
porque básicamente entendemos que la violencia machista tiene una modalidad estructural en la sociedad que seguramente va a necesitar muchas políticas, pero que no alcanza solamente con las políticas públicas, no alcanza solamente con el Estado. Necesita una construcción de una red que esté inserta en lo comunitario y que desde ahí se pueda ir pensando cómo ir avanzando en determinadas acciones y determinados abordajes. Y la promotora queda un poco en ese lugar, o hasta ahora tuvo un lugar que era más del lugar comunitario, pero que ahora empieza una transformación a tener un lugar de comunión con el Estado diferente. Ya lo tenía de alguna forma, porque son nuestras compañeras las que, cuando tienen que hacer esos acompañamientos en violencia, son las que van a la justicia, son las que van a las direcciones o las áreas de género de cada uno de los distritos, son las que buscan también las unidades sanitarias o los CAPS, esas herramientas. Entonces ya tienen una práctica que lo que hacen es en realidad facilitar el acceso al Estado. Y que es necesario que eso empiece a tener una comunión institucionalizada, que es un poco, después lo hablará la Checha, lo que se viene pensando, entiendo, desde Nación, pero que gran parte de esa red ya está conformada y que tiene tal vez matices, tiene sus diferencias según las experiencias comunitarias que se hayan organizado, que algunas a veces hasta son individuales. Hay compañeras que tomaron esa labor porque conocieron a alguien y después empezaron a tomar ese rol dentro del Estado, no es que era una política, una reivindicación llevada adelante desde una organización, y que eso fue lo que fue construyendo esta red tan grande de promotoras. Lo que tienen de interesante también la mayoría de las promotoras es que han sabido construir saberes muy desde la educación popular, y que esos saberes se transmiten de unas a otras y que en lo que va del tiempo también han sabido cómo institucionalizarlo, ¿no? Creo que me parece que es una experiencia muy rica y que es interesante que desde el Estado la empecemos a abordar, empecemos a entenderla como una necesidad, como una pata importante. Primero porque el Estado tiene muchísimas políticas públicas y hoy, por definición del gobierno nacional y también del gobierno provincial, que es donde yo estoy, con la construcción de los ministerios, pero no solo los ministerios, muchas de las demás carteras fueron construyendo sus áreas, van pensando políticas que tengan que ver con la perspectiva de género. Pero es importante de que sea una política pública la de promotoras, porque, digamos, hay un ejemplo, una raíz muy interesante en lo que fueron en su momento las promotoras de salud. Y han generado un cambio de lógica en el sistema sanitario, porque las promotoras han sido quienes han podido, hablo acá de las promotoras de salud, han sido quienes han podido establecer un conocimiento minuto a minuto en cada uno de los lugares y de los barrios de cuál era la situación. Entonces no eran solamente quienes acompañaban o conseguían un turno, sino son el insumo que al Estado le permite tener un monitoreo de cuál es la situación territorial con respecto a la política sanitaria. Nosotros podemos construir esto y podemos ir teniendo también un insumo muy interesante en tanto cómo abordar con políticas y cómo abordar con elecciones del Estado aquellas demandas y necesidades sobre esta complejidad de la que hablábamos en un principio, que tiene que ver con lo estructural de la violencia machista. Y aparte tenemos una particularidad, y acá hablo de los territorios no en general, sino particularmente los territorios que los componen los barrios populares, que tenemos una cifra muy interesante, espero que mis compañeras no se rían porque la tiro siempre, pero el RENAVAP nos tiró una cifra de un 63,7% de hogares llevados adelante por mujeres. O sea, de los barrios populares, un 63,7% son jefas de hogar. Entonces, lo que también hay que pensar es cómo aquellas compañeras que están en el territorio, que son parte de ese territorio, que están identificadas, pueden ir facilitando el acceso, pero también generando esa información que necesita el Estado con respecto a qué necesitamos trabajar en esto, que lo que llegué a escuchar de lo que decía Majo,
es el fortalecimiento de las autonomías. La realidad es que nosotras tenemos que poder caminar en ese sentido. Desde la provincia de Buenos Aires, para no pasarme con el tiempo, voy a comentar un poco. Nos ha tocado una situación bastante compleja y vamos a empezar con todo un trabajo, sobre todo en formación hacia las promotoras, que nos permitieran ir conociendo la red y teniendo contacto con la red para poder generar esa política hacia adentro. Se vino la pandemia, eso lo tuvimos que repensar, pero tuvimos la posibilidad de tener algunas experiencias en territorio, las poquitas que pudimos tener, unas que tenían que ver más con acompañantes, que fuimos generando una formación específica, que pudiéramos tener un lenguaje común, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era cómo esas acompañantes articulaban con el esquema que tiene la línea 144 de la provincia de Buenos Aires. Es una línea nacional, pero la provincia de Buenos Aires tiene un conmutador propio que a través de líneas de WhatsApp, por ejemplo, llegan directamente, o los números que tienen características con provincia de Buenos Aires. Y así fue que fuimos haciendo esa primera red de formación y esa primera red con la línea. Y después fuimos trabajando sobre poblaciones específicas, con las cuales empezamos con aquellas poblaciones especialmente vulneradas, como son las compañeras y les compañeres que realizan trabajo sexual, prostitución, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Hemos estado en Camino de Cinturas, hemos estado en el barrio Cabezas. Yo no sé si se me sigue escuchando o se cortó. Bien, se escribe bien. Ante lo cual vamos a generar estructuras específicas de promotoras en esos territorios. Y además tenemos la posibilidad, ya tuvimos alguna reunión y hemos participado de los lanzamientos, de poder hacer esta política de la provincia de Buenos Aires, el ministerio se llama Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, de la provincia de Buenos Aires, donde está Estela Díaz a cargo. Hemos tenido ya la oportunidad de pensar cuál es la articulación que vamos a tener con Tejiendo Matria y vamos a ir trabajando en ese sentido porque entendemos que tiene que ser una política que aborde la nación, la provincia y cada uno de los distritos, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, porque necesitamos conformar esa cadena, conformar ese sistema que permita no solamente tener una política comunitaria de promoción, sino que definitivamente el Estado pueda abordar previamente, prontamente, todas las necesidades que tienen las mujeres y la diversidad en nuestros territorios. Creo que estoy más o menos en el tiempo. Después de última podemos extender un poco si hay alguna pregunta. Buenísimo, gracias Neris. Sí, cualquier pregunta, comentario lo pueden dejar en el chat para luego ir leyéndolos y compartiendo las dudas o compartir los mensajes. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestra compañera Liz González. Ella es promotora de género y secretaria de género de la Junta Vecinal de la Villa 2124 para que nos cuente su experiencia, cómo se formó, cómo articula y se organiza con las compañeras en el barrio. Así que bienvenida Liz, no sé si andás por ahí. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que no, si tengo que partir de un inicio y cómo empecé, la verdad es que no me acuerdo, pasó mucho tiempo, pasó bastante. Me sumé a militar solamente para dar merienda 3 veces a la semana en mi casa. Me había ido de otro espacio donde militaba porque, bueno, por problemas, que hay cosas que cuando a mí no me gusta algo, prefiero irme, entonces el lugar donde yo estaba militando se vendió al macrismo, entonces no me gustó, me fui y me fui a militar al movimiento Evita. Ahí me empecé a formar como referente, hacíamos con 4 o 5 compañeras la merienda 3 veces por semana, era la época que se estaba votando la ley de emergencia social, entonces nos organizábamos entre nosotras, éramos un grupito de 5 nomás, nos organizábamos para preparar la merienda, empezamos a sumar a las vecinas, que bueno, se fueron sumando de a poco, pues les gustaba como
trabajábamos. Entonces se me empezaron a sumar y así empezó a crecer el espacio. Me empecé a formar más políticamente. La rama que más me gustaba era lo del feminismo, si bien no lo entendía mucho, como me imagino la mayoría de nosotras, o sea, nadie entra a militar sabiendo algo. Entonces me fui formando, fui interiorizando en el tema, me gustó mucho. Participé de mi primer encuentro. Después de ese primer encuentro mi cabeza estalló en 20.000 pedazos y empecé a investigar más, a interiorizarme más en el tema y ver cómo podía yo desde mi lugar humilde darle ayuda a las vecinas del barrio que estaban sufriendo violencia, y no solamente del barrio, porque también me llegan casos de otras puntas de la ciudad que se contactan conmigo, entonces hacemos articulación. Uno de los últimos casos fue en Merlo, una compañera que me contactó, dice que por un amigo en común, que al final no me terminó diciendo quién era, que la terminamos sacando de la casa, pues estaba sucediendo un grado alto de violencia de género. Entonces la sacamos del barrio, hicimos el proceso de denuncia, bueno, terminó separándose y todo bien. Después, como empecé a participar más, y bueno, llegué a la referencia justamente del Frente de Mujeres de la Villa 21, que es donde vivo, empecé a formar a las compañeras, hicimos talleres, distintas reuniones, intervenciones, empecé a articular con el CESAC para que las compañías puedan acceder a un tratamiento de ILE o una consulta médica ginecológica sin previo turno, porque si bien sabemos que es muy difícil acceder a un turno en el sistema público, imagínense acceder al sistema público en la ciudad de Buenos Aires, que es peor todavía, más siendo de la ciudad de Buenos Aires, sumarle que sos de una villa, que es el triple de discriminación. Entonces, por suerte hubieron oídos que nos escucharon y tenemos esa articulación, tenemos articulación con el FINES de la escuela, o sea, la escuela que está acá al lado, que es una de las referentes. Si yo necesito, o sea, tengo alguna vecina, alguna compañera que quiere terminar el secundario, hacemos directamente la articulación para que puedan acceder a la educación también las compañeras. O sea, es algo que nos costó un montón construir, porque la verdad que nada nos fue fácil. Es como yo digo, es muy difícil ser mujer y a la vez ser villera también, porque te discriminan de todos lados. Puerta que vos tocas, puerta que tenés el estereotipado de siempre, el porque estás, o sea, te vestís con una ropa diferente a lo que la gente quiere estar acostumbrada. Porque no digo que está acostumbrada, nadie ve a alguien de saco y corbata todos los días en la esquina de la casa. Eso lo ven en la tele y es a lo que quieren llegar. Entonces, de repente, vernos a nosotras, cómo somos, la forma de hablar y el léxico con el que nos manejamos, muchas veces molesta, entonces tratan de cerrarnos todas las puertas. Entonces, nos costó un montón. La verdad que lo que hemos construido es un montón. A lo largo de este tiempo tenemos infinidad de vecinas que se han acercado y que cada día vienen a preguntar cómo pueden hacer ante una situación de violencia, dónde acercarse, le hacemos el acompañamiento, en caso de que no quieran que las acompañemos porque tienen con quién, les pasamos las direcciones, los contactos que tenemos, qué hacer en tal caso. Obviamente todo esto preguntando previamente con otras compañeras, porque quizás hay cosas que a mí se me pasan o que quizás no las sé, porque es real. Hay muchas cosas que todavía no sé y me faltan por aprender. Entonces suelo pedir ayuda para poder ayudar después a esa vecina y no dejarla a la deriva. Porque me ha pasado un montón de veces que dicen, no, porque yo fui a tal lado, no quiero nombrar a nadie, pero fui a tal lado y me dijeron que no sabían, entonces pregunté y vine hasta acá, yo sé que vos me vas a ayudar. Bueno, y así. Son cosas básicas a las que se acercan, que es, primero, el tema de cómo hacer para acceder a una cuota alimentaria cuando se separan, porque además de que las violentan, después las violentan económicamente al no pasarle la moneda para que el pibe pueda comer. Entonces es como muy difícil, ellas vuelven a caer o vuelven al inicio y terminan reconciliándose con su agresor por esto mismo. No tenemos políticas públicas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, para que nos garanticen que las vecinas se puedan separar, puedan escapar de su agresor
y acceder a una vivienda digna o a un lugar donde puedan vivir. La verdad que tienen políticas de cartón, son solamente fachadas, lo que tiene la ciudad de Buenos Aires es realmente una vergüenza. Me parece que es tiempo de que el gobierno de la ciudad también se ponga los pantalones, no solamente se ponga el barbijo con el 144, sino que le garantice políticas públicas a las personas que lo necesitan en tiempo real. Porque una mujer que se tiene que separar por violencia de género tiene que poder irse ese día y al día siguiente estar en un lugar seguro. No tiene por qué pasar 24 horas primero en la OBD, después ir al juzgado y después ir acá, allá. Y mientras, ¿dónde se queda? ¿Dónde vive? ¿Dónde come? ¿Dónde están sus hijos? Entonces, me parece que son cosas que realmente están faltando. O sea, es por lo que venimos luchando hace un montón de tiempo y es lo que venimos gritando, y la verdad es que nadie nos escucha. Yo entiendo muy bien que el gobierno nacional está haciendo un montón de cosas, pero tampoco se puede si nos ponen las trabas acá. Entonces son cosas muy, muy, muy difíciles. Nosotros desde nuestro lugar lo que hacemos es tratar de contenerlas a las vecinas, invitarlas a militar, o de última hablar, a compartir algo y que se puedan desahogar, que puedan contar su experiencia, buscar soluciones para ellas, y la verdad que nos ha dado resultado en un montón de casos, y hay muchos otros que lastimosamente quedaron inconclusos, que lastimosamente terminaron volviendo con su agresor, y ya directamente ya no se acercan, o hubo un caso también en los que la chica decía que, bueno, ella se quería separar, bueno, empezamos a hablar, y al final, después como a la semana, me viene a decir que ella al final se había arreglado con el novio, con el marido, el papá del hijo, que se habían arreglado, pero que ella le había impuesto las reglas también, de que ya no le iba a maltratar más, que en primer golpe se iba a ir y que lo iba a denunciar, y bueno, un montón de cosas. El chico accedió a ir a terapia para poder resolver los traumas que tenía, y ahora está muy bien. O sea, hay casos y casos, pero es como digo, acá nos faltan muchas políticas públicas, muchas. Más que nada las mujeres de las villas, de los barrios populares, es mucho más difícil para nosotras poder afrontar una situación de violencia, porque sufrimos la violencia económica, la social, el género, no tener dónde ir, no saber qué hacer, o sea, pibas que se juntan a temprana edad y que tienen hijos y que después se encuentran a los 25, 27 años con que no hicieron nada porque no las dejaron hacer nada. Y entonces terminan diciendo, pero sin estudios, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que aguantar. Son cosas y mitos que me parece que tenemos que derribar y que lo estamos derribando, pero nos falta un montón todavía. Entonces, en base a la experiencia, por lo menos que tenemos nosotras, hasta ahora está bastante buena. Con lo poquito y nada que tenemos, estamos haciendo un montón. Me parece que estamos ocupando un rol que el Estado debería estar ocupando, pero que, como digo, en la ciudad de Buenos Aires no hay Estado, estamos totalmente a la deriva. Podemos solucionar y poner parchecitos en lo que podemos y en lo que más sabemos hacer, que es ayudar desde el amor que tenemos hacia las compañeras y hacia las vecinas del barrio. Gracias, compañera. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con Cecilia Checha Merchán, compañera del Ministerio Nacional de las Mujeres, Género y Diversidad. Ella es titular de la Secretaría de Políticas de Igualdad y coordina el Registro Nacional Tejiendo Matria de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad. Así que, bueno, darle la palabra a la compañera. A ver. Acá estoy, Majo. ¿Por ahí? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Gracias. Bueno, gracias, Majo, querida, gracias, Caro, querida, todas las compañeras que están acá. Veo algunas caras, otras no las alcanzo a ver, pero sé que estamos todas muy hermanadas en la tarea cotidiana, en las ganas de batallar que tenemos en todos los contextos políticos que nos tocan. Así que para mí estar en estos encuentros es una maravilla, porque son los momentos donde podemos reflexionar incluso sobre nuestra propia
historia, ¿no?, compartida y sobre lo que vamos haciendo. Así que yo me parecía todo muy provocador el título, porque son un montón de temas. Entonces, sí, bueno, ¿por dónde? Le digo a Majo, ¿para dónde? Con todos estos temas, qué cuidados, qué promotoras territoriales, qué el tema del rol del Estado en las promotoras territoriales. Y como andamos a las corridas, me parece que es un punto donde, como estamos todas acá y podemos reflexionar juntas, una parte me parece siempre es poder detenernos y mirar un poco para atrás, porque siempre estamos como en un presente tan constante que parece que antes nunca hubo promotoras territoriales, antes nunca hubo un rol del Estado fuerte y presente, antes nunca, o sea, y me parece que ahí es lo primero que me gustaría a mí retomar. Primero que en la Argentina y en toda nuestra América, el rol del Estado es fundamental para pensar en la construcción política y en la construcción de las organizaciones y en el fortalecimiento de las redes territoriales. Eso es algo de lo que no nos podemos desatar nunca, ¿no? Y menos en la Argentina, donde la experiencia del peronismo en los 40 trajo como la instalación, no es porque se instaló por primera vez en la Argentina el rol fuerte del Estado, porque lo traíamos de bastante antes y con lógicas no siempre muy populares, pero en el peronismo creo que es donde aparece la lógica de, no se habrá llamado así, pero la lógica de la promoción también, ¿no?, del Estado como promotor. Y eso me parece que hay que retomarlo porque hay muchas experiencias de aquel momento. Nosotras a veces comparamos la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad con la creación del Ministerio de Trabajo en el peronismo, ¿no? En aquel primer peronismo, que tiene que ver con el emergente, con la emergencia, con la aparición del movimiento obrero organizado en su momento y la necesidad de poner en el centro de la política a ese nuevo actor en aquel momento, donde evidentemente había que discutir la redistribución de la riqueza, había que discutir cómo se iba a negociar con las patronales, los convenios colectivos, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones que fueron tan fundamentales para la construcción y la constitución de cómo somos como país también, ¿no? Como organizaciones, de dónde venimos. Me parece que eso es un punto muy importante y a comparar con este tiempo, porque hoy, por supuesto que en aquel momento también la voluntad política del gobierno, y en este momento pasa lo mismo con el movimiento de los feminismos, que no son feminismos solamente de las grandes urbes ni de las grandes capitales, sino que son feminismos de todos los pueblos, no son feminismos blancos, como decía Liz, son feminismos negros, indios, son feminismos con las caras nuestras, totalmente imperfectos, no somos, no sé, Liz, vos decís, todos tengo que seguir aprendiendo, todas tenemos que seguir aprendiendo, no nos creemos el ABC del feminismo y de ahí me paré, pero somos todas, con todas nuestras imperfecciones de esos feminismos populares, las que hemos sido capaces, no solamente de crear ahora ministerios a nivel nacional y provincial, sino de haber creado tantas políticas a lo largo de todo este tiempo. En aquel peronismo, no sé, pienso en todas esas mujeres, las delegadas de Evita. ¿Quiénes eran? Eran promotoras. O sea, eran las que salían a promover el voto femenino, por ejemplo, ¿no? Y que se mezclaban con muchas otras. No necesariamente todas eran las delegadas de Evita. Estaban, me imagino que habrá habido un montón de anarquistas, ponele, que no estaban dentro de ese grupo y sin embargo se cruzaban y eran promotoras de políticas, ¿no? Promotoras de políticas de Estado. Me parece que eso hay que tomarlo y volver a traerlo siempre. Voy a hacer un salto así, pero gigante, y voy a decir que nosotras en los 90 éramos las que batallábamos día y noche contra el neoliberalismo, ¿no? Era una locura, pasábamos todo el día de acá para allá, laburábamos, militábamos, criábamos los chicos, hacíamos todo igual que ahora, pero con la diferencia de que no ganábamos una sola batalla, ¿no? Todas las batallas de los 90 se perdían. Sin embargo, ahí aparecieron a fines de los 90 algunas experiencias del Estado que yo retomo siempre, y retomo una particularmente, que es el de las manzaneras. La experiencia de las manzaneras es una experiencia de promoción
que los feminismos populares actualmente no retoman constantemente y que para mí hay que retomar. Las manzaneras en su momento, que por supuesto eran solo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Todas sabemos, ¿no? Dualdismo, Chiche Dualde, es ese contexto de ese estado, y no era todo el país. Nosotros en Córdoba, olvídate de pensar que era algo que podíamos avanzar en promoción desde el Estado, imagínense. Pero esa idea, en ese momento, de promotoras que lo que hacían era, más bien, lo voy a decir, es bruto lo que voy a decir, no lo tomen literal, pero era bastante asistencialismo, casi puro asistencialismo. Sin embargo, esas mujeres son las primeras que empezaron a llevar discusiones y a promover la salud sexual en los territorios, por ejemplo, ¿no? Con los elementos que esas compañeras tenían. Y estaban por todos lados. Yo, para mí, en ese momento, cada vez que conocía algunas manzaneras, que a veces las conocía de casualidad, porque como les digo, yo no estaba en la provincia de Buenos Aires, o conocía algo de lo que venía de ahí, a mí me encantaba. Me parecía que era muy importante. Todas las demás, yo estaba en una organización popular, territorial siempre, y en esas organizaciones hacíamos promoción también, no le llamábamos promoción, pero la alfabetización, los comedores, el sentarnos a charlar, el ver qué hacíamos con tal cosa, el empezar a discutir de violencia, era todo un aprendizaje. Yo creo que en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando las organizaciones nos sumamos a ese gobierno, hicimos muchas experiencias que para mí fueron muy transformadoras. Y en términos personales, les puedo decir que incluso me tocó algunas experiencias hacer en ese contexto maravillosas. Una fue la de promotores territoriales para el cambio social. Estoy segura que acá debe haber alguna que ha pasado, no sé, por esa experiencia. A mí me tocaba en ese contexto, yo ya estaba acá en Capital, y me tocó tomar toda la parte de capacitación, por ejemplo, de los 2.800 promotores y promotoras. Le llamábamos promotores a secas, ¿no? En ese momento. Pero ya metimos toda una línea de género dentro de promotores que fue zarpada. Fue tan rica e interesante la línea que generamos dentro de promotores que Alicia Kirchner, que era la ministra de Desarrollo, me dice: Checha, ¿por qué no armás algo solo para mujeres? ¿No? En ese momento también, binario, nada, no pensábamos tan ampliamente, nos vamos aprendiendo y transformándonos. Y creamos el programa de fortalecimiento y derechos de las mujeres, de derechos de las mujeres, que se llamó Juana Zurduy. Ese programa también lo traigo porque es algo, fue realmente muy, ¿cómo lo puedo decir? Nutritivo, le llamo yo, las nutrientes, ¿no? O sea, fue como un lugar donde un montón de nosotras, de compañeras, de todos los territorios y de todo el país, un montón, fuimos miles y miles, participamos de talleres, encuentros, discusiones, que no se hubieran dado si no hubiese sido por ese impulso por parte del Estado. A la vez que todas esas ya existíamos en el territorio. No es que había que inventar, había que nutrir también desde el Estado, había que impulsar desde el Estado, había que darle fuerza desde el Estado, pero no es que no existíamos, todos hacíamos un montón de cosas ya en aquel momento en el territorio, ¿no? O sea, y siempre, porque si hay algo que tiene este país, por suerte, es que nunca falta organización popular. Y eso es algo que nosotros nos tenemos, para mí un orgullo, no sé si para ustedes les pasa lo mismo. Yo siento un orgullo tan profundo de eso, porque nunca falta, nunca falla esa organización popular. Entonces ahora, nosotras, gracias a todas esas nutrientes, gracias a todo eso, incluso creo que algún día, cuando tenga tiempo de volver a sentarme a escribir, pienso que hay que contar un poco más esas experiencias, o de cómo, gracias a esas experiencias de los sectores populares, impulsadas por el Estado, generamos el plafón para que luego exista el Ni Una Menos, para que luego exista las discusiones que se fueron dando, para que se instalen discusiones dentro del Congreso y para que haya políticas públicas como existen hoy. Bueno, voy así y vengo hoy al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y hoy tenemos el registro, y avísame Majo si estoy hablando mucho,
el registro de promotoras y promotores de género y diversidad, que se llama Tejiendo Matria, y yo estoy completamente enamorada del registro. ¿Y por qué estoy enamorada del registro? Primero porque más de 120 organizaciones son parte del registro. 120 organizaciones. Hay promotoras y promotores en más de 1.500 localidades de la Argentina. O sea, yo que estoy siempre pensando en el último, ¿viste? No en el último pueblo, en los pueblos. Nadie piensa realmente qué hacen esas compañeras. Pensamos en el feminismo y pensamos en la gran movilización. Y esa compañera que son 2 en el pueblo y que se la bancan y discuten y generan, bueno, hay en un montón de lugares de organizaciones enormes, de organizaciones muy pequeñas, hay organizaciones LGBT, organizaciones territoriales, como les digo, las más grosas, hay organizaciones feministas puras, hay organizaciones de pueblos originarios, de sindicatos, hay, bueno, de discapacidad, de afro, de todas las organizaciones, y más de 28.000 compañeras se inscribieron al registro. Lo hemos frenado ahora para poder mover. ¿Qué está sucediendo en este momento desde el registro? Lo primero que hicimos fue un primer encuentro con el Zoom, porque además es muy extraño llamar promotoras territoriales en un tiempo de pandemia donde no nos podemos encontrar en el territorio. Sin embargo, todas estamos en los territorios y hemos logrado que la primera vuelta fue, todas nos fuimos encontrando en los Zoom de a 500 por región, y ahora estamos, que fue a pesar de que no podíamos interactuar tanto, y ahora ya estamos por, creo que ya pasamos por lo menos 15 provincias de encuentros con 17 talleres diferentes, simultáneos, donde se encuentran compañeras de a 80 máximo, entonces así todas pueden hablar, todas pueden interactuar, pueden mezclarse con el gobierno provincial o el municipal si participa, y entre las organizaciones. Están saliendo mortales los talleres, buenísimos, porque justamente se nutre de ese saber y ese aprendizaje y ese trabajo enorme que hacen todas nuestras compañeras en el territorio. Ese trabajo enorme que hacen nuestras compañeras en el territorio tiene que ser no solamente rescatado por el Estado, sino que tiene que ser el verdadero plafón para las fuertes transformaciones culturales que nos hacen falta. Y en eso voy a tomar, para cerrar, nosotras a nivel de lo que significan los cuidados, que ustedes lo tienen acá a la capa de Caro en la materia, pero para abordar todo lo que tiene que ver con los cuidados, y los cuidados de manera más integral, no solamente de una perspectiva feminista y popular, sino pensar los cuidados también como en el centro de la economía, en el centro de la política. Pensar que en la economía después de esta pandemia, si no dejamos de pensar como centro de la economía la explotación y ponemos en el centro de la economía los cuidados, vamos a estar en el horno en los próximos, en el futuro, para siempre. Y creo que ahí es donde nosotras también nuestra promoción tiene que ser fundamental. Y nosotras estamos trabajando desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, pero con 12 organismos en la mesa, que por supuesto está Caro, la Mesa Interministerial en materia de cuidados, donde por ejemplo tenemos una campaña que se llama Cuidar en Igualdad. Esta mañana estuvieron el ministro Arroyo y nuestra ministra Elizabeth Gómez Alcorta juntos lanzando la campaña, que intenta que todos los organismos públicos lo tomen, pero ¿cuál puede ser mi obsesión más importante? Que todas las compañeras tomen la campaña, que todas puedan efectivamente poner en discusión, que todas podamos poner en discusión qué significan los cuidados. Y ahí es donde esta red de promotoras y promotores no solamente nos tiene que, no solamente es la malla que acompaña, como bien explicaba Liz y como explicaba Neri, que acompaña y resuelve realmente en el territorio las cuestiones, sino que además es esa malla, esa red enorme, la que seguramente vaya a traer las verdaderas transformaciones a futuro. Y hablar de cuidados es la transformación que nosotras tenemos que imponer a la lógica política, económica y cultural en este país. Así que creo que me excedí, perdón, Majo. Y gracias, compañeros.
Gracias, Checha, no, para nada. La verdad que muy, muy rico todo lo que nos compartiste y sobre todo ahí, como dicen las compañeras en el chat, cómo recuperar también la historización en la promoción de derechos, que eso es fundamental. Bueno, y para ir cerrando, digo, compartirle también la palabra a la compañera Graciela Morgade, ella es ex decana de la Facultad de Filo de la UBA. Tuvimos la oportunidad hace un año y medio, si no me equivoco, de compartir la experiencia de formar promotoras en la universidad. Actualmente es docente, investigadora y es de la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Así que darle la palabra a la compañera. ¿Está por ahí, Graciela? Ahí está. Sí, ahí acá estoy, sí, bueno, gracias por la invitación, hola, Caro, Checha, Neri, Majo, y todas las compañeras, qué alegría encontrarnos en estos espacios de reflexión, efectivamente, de recuperación de experiencias, y también para compartir un poquito qué estamos pensando, ¿no? Porque efectivamente cuando Majo me convoca, bueno, a partir de una experiencia que efectivamente desarrollamos desde la universidad, ¿no? Desde la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, la primera cuestión que quería compartir también tenía que ver con los modos de pensar a la universidad pública en esta asociación, en esta sociedad, en este diálogo, en esta conversación que significó, por ejemplo, este programa de promotoras y promotores, ¿no? Pensar a la universidad pública en Argentina todavía es pensar en que algunas universidades, y la Universidad de Buenos Aires es una de ellas, siguen sosteniendo una cierta tradición que a veces, como dice una compañera, Ruth Zurbriggen, que es de Neuquén, una luchadora feminista, dice, bueno, está de alguna manera la coartada de las universidades nacionales es la autonomía, ¿no? Y resulta que la autonomía universitaria, obviamente es un valor para las universidades, yo la sostengo también, pero la autonomía es valor cuando estamos hablando de autonomía frente a intentos autoritarios, dictaduras o eclesiásticos, como en algún momento cuando a principios del siglo XX, en la reforma universitaria, se acuñó este concepto y este valor, tenía que ver también con el poder eclesiástico, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que las universidades, y sobre todo algunas, las más tradicionales, están como cómodas, escondiditas, atrás de una idea, no tengo problema en decírselo a cualquiera, lo digo acá, creo que nos entendemos, pero lo dije muchas veces, una idea de autonomía que es más o menos pensar que las universidades son repúblicas, o que son embajadas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, poder pensar un proyecto universitario como el que llevamos adelante en la Facultad de Filosofía y Letras, además, implicó, muchas de las prácticas que también las feministas conocemos, ¿no? Porque sabemos que para jugar el juego en ciertas instituciones tenemos que aprender las reglas, tenemos que jugarlas un poco y también tenemos que intentar modificarlas, pero son las dos cuestiones. Con esto que quiero decir, segunda cuestión. En la universidad, el trabajo docente y la investigación están súper valoradas. Y mucho menos, más atrás, una tercera función que históricamente se llamó extensión universitaria, que más militantemente preferimos llamar vinculación territorial o conversación territorial, ¿no? Pensar que la universidad es un espacio de vinculación territorial y pensar que todos los conocimientos, yo siendo decana a veces hacía el chiste de qué se imaginan las personas que se hacen la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y todavía hay también una idea de algo abstracto, de algo, bueno, si se quiere, teórico. Bueno, nos dimos la tarea de
un espacio político, no estoy diciendo que fue en mi gestión solamente, pero el espacio político que condujo y conduce todavía la Facultad de Filosofía y Letras, se dio esta enorme tarea que fue reponer a la vinculación territorial y a la extensión universitaria en un registro de valoración, y lo que yo creo que hoy que es el futuro de las universidades, creo que pasa por dar un poco vuelta la taba y poner a la extensión, a la vinculación territorial, tal vez como un factor que tracciona una transformación, ¿no? ¿Qué nos propusimos además como proyecto? Crear un centro de extensión universitaria y crear un gran proyecto de extensión universitaria que durante los gobiernos anteriores, nuestro gobierno anterior, tuvo como fuerte propósito lo que llamábamos la territorialización de las políticas públicas. Y esto tenía que ver con una constatación que lo que veíamos era interesantes y potentes políticas públicas con, a veces, dificultades en llegar a los territorios, ¿no? Porque el Estado tiene sus reglas, tiene su lógica, y porque, bueno, no siempre que estén ahí las oportunidades significa que las compañeras, los compañeros y las compañeras pueden acceder a esas oportunidades. Entonces nos propusimos articulación territorial con políticas públicas. Con el macrismo, esas políticas públicas desaparecieron, pero no desapareció el proyecto universitario. Fue reformulándose hacia una mayor articulación con movimientos sociales. Y con el mismo objetivo, poder trabajar en conjunto, ya no las políticas públicas, sino las políticas sociales, con las políticas de los movimientos, nuestras propias políticas universitarias, que en el terreno de la lucha contra la violencia de género tenía en nuestra facultad, bueno, un lugar también preponderante, ¿no? Entonces, bueno, por todo eso pudimos alojar a un proyecto hermoso, a un proyecto de formación, que bueno, que transcurrió y que terminó con un gran acto en la Facultad de Filosofía y Letras, donde había compañeras que decían que era la primera vez que habían entrado al edificio de una universidad y veían que finalmente, bueno, también podían estar ahí, ¿no? Que ese fue también nuestro gran propósito, de acercar físicamente, ¿no? Porque hay una distancia simbólica, sobre todo con las universidades, que digo, como la de Buenos Aires, tienen esta tradición elitista que no sostenemos para nada, ¿no? Hay otras universidades, sobre todo las del conurbano, la generación de las universidades que se crearon en los 2000, que obviamente tienen otro proyecto, ¿no? Así que celebro que estemos hablando de esto porque hay que pedirle y exigirle más a las universidades públicas, a todas, ¿eh? Por supuesto, las que ya lo hacen, ahí están, y tienen su experiencia y tienen su potencia. Y las que no lo hacen, sacudir, ¿no? Sacudir esos prejuicios, inclusive sacudir algunas de las reglas del juego del trabajo universitario, ¿no? Bueno, y ahí fuimos, y eso... reitero, es una experiencia que en esta historización que hacía Checha, que suscribo, ¿no? Que hay tantas experiencias para revisar y para compartir, me parece que esta es una interesante también sobre todo por la potencia crítica que tiene hacia la institución. La otra cuestión que quería decir es que también la formación en extensión universitaria en las universidades tiene un tope, tiene un límite, ¿no? Se queda ahí. Si no la podemos pensar articulada con otras formaciones que tengan que ver, y perdónenme, yo soy pedagoga, con la finalización del nivel obligatorio secundario, por ejemplo, ¿no? Y ese tejido que también las redes permiten y habilitan, ¿no? Las mujeres que no terminaron el secundario y que, bueno, en algún momento, desde la propia formación de promotoras, puede producirse alguna interrelación. El programa Fines
por ejemplo, tiene esa perspectiva, ¿no? Creo que la articulación con la formación obligatoria potenciaría también estas formaciones. Y después una última cuestión, que es a la que me quería referir, a la que le veo mucha potencia, en la que diría que casi imperceptiblemente estamos trabajando, que es con el INET. El INET es el Instituto Nacional de Formación de Educación Técnica, ¿no? El INET tiene, tiene una tradición y también tiene un hábitus, una manera de pensarse y también una imagen pública muy vinculada con lo que podríamos llamar las tecnologías clásicas, las tecnologías duras, las tecnologías vinculadas con la física, pero está empezando a alojar otras tecnologías y la potencia que tiene el pensamiento feminista para revisar la teoría, ¿no?, sobre las tecnologías y poder pensar la formación en cuidados infantiles, cuidados de personas mayores, la formación de promotoras, la formación de cocineras, desde una perspectiva feminista que pueda ser alojada por el INET. ¿Y por qué lo digo? Porque el INET es sistema educativo y el INET sí permitiría, además de vincularse, por ejemplo, con la formación obligatoria, podría vincular trayectos formativos que puedan también ser progresivos, que puedan terminar en tecnicaturas, que puedan darle a nuestras compañeras, compañeros y compañeres una proyección. Y yo entonces también vengo acá a decir, pidámosle al INET, pídanle al INET. El INET, el director actual, y por supuesto en el marco del ministerio, ¿no?, con Nicolás Trota, o sea, está abierto, está abriéndose esta compuerta de pensar a las tecnologías de la alimentación, del cuidado, las tecnologías que toda la vida desarrollamos las mujeres. Y ahí me pongo binaria, ¿no? Que tienen que ver con este lugar histórico, ¿no? No están los genes, no es innato, no es esencial ni nada de esto, pero esta producción vinculada con estas luchas, por ejemplo, vinculadas con el cuidado y vinculada con la lucha contra la violencia, ¿no? Entonces, me parece que lo que se llama formación profesional, FP, tiene que ser también incluido en esta conversación. El gran peligro, por supuesto, es el gran peligro que siempre tiene el sistema educativo, que es que se transforme la picadora de carne en formatear. Yo creo que no estamos en un momento así, estamos en un momento de creatividad y de irrupción. Y la última cuestión que quiero decir, y está solo provocada por la presentación de Checha, que es que estos saberes, ¿no?, estos saberes también tienen que ser validados, tal vez, ¿no?, validados como saberes profesionales y definitivamente incorporados en la educación a través de la ESI. Y la ESI, que es, la ESI que entendemos hoy, la educación sexual integral, desde una perspectiva feminista, popular, interseccional, es la gran oportunidad para que las voces, el conocimiento, ese saber popular, que la educación popular, pensada como extraescolar, ¿no?, ha desarrollado, lo popular, la educación popular adentro de la escuela pública, porque no hay nada más popular que la escuela pública, ¿no? Entonces, poder pensar en todos estos cruces y finalmente a través de la ESI llegar a la escuela pública y a todos los niveles de la escuela pública, ¿no? Así que bueno, celebramos una línea de trabajo y quedan abiertas un montón de puntas que apuesto a que las vamos a poder hacer. Así que bueno, y gracias por la invitación. Gracias, Graciela, muchas gracias. Bueno, voy a compartir unos mensajitos acá en el chat que han ido dejando. Bueno, saludos y gracias a todas las compañeras y compañeros que se han ido sumando de diferentes lugares del país. Bueno, acá, por ejemplo, nuestra compañera Mariana dice,
sumamente interesante la historización de las experiencias de promoción territorial de derechos. El programa Juana Zurduy fue una experiencia sumamente interesante, y en ese momento los materiales que se difundían eran revolucionarios para su época. Importante rescatar nuestras raíces. Bueno, saludo de diferentes comunas, diferentes provincias. Dice, una pregunta, acá hay, para los compañeros y compañeras que ya vienen poniendo en práctica la figura de promotor territorial, cómo podemos agilizar, aceitar ese rol desde el Estado. Es una pregunta que tal vez cualquiera de las compañeras, de las compañeras panelistas pueda acercar una posición, y sigo leyendo para darle la palabra. También dice acá, de la Dirección de Cuidados, con un integral se podría intervenir y participar junto a las áreas que correspondan para mejorar el abordaje de promotoras y promotores, pensar en parte del entramado del dispositivo de alarmas vecinales en los municipios. Era una pregunta, perdón, la reitero. De la Dirección de Cuidados, con un enfoque integral, ¿se podrá intervenir y participar junto a las áreas que corresponda para mejorar el abordaje de los promotores? Pensar en que sean parte del entramado del dispositivo de alarmas vecinales en los municipios. Tal vez existe y no lo sabemos. Bueno, después eso puede avanzar, Caro. Muy bueno. Bueno, y abrazos y besos desde diferentes compañeras y compañeros. Mujeres, acá al final dice, para las mujeres rurales no es fácil lo que nos toca vivir. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por los mensajitos y por las preguntas. Tal vez en base a la pregunta que realizaban más arriba, cómo fortalecer la figura del promotor territorial, si alguna compañera, Checha o Neri, poder aportar Sí. a esa... Si querés, ahí le contesto, y también un poco lo de mujeres rurales. Parte de lo que cuando había contado las experiencias que habíamos tenido en formación, era una formación que no tenía tanto que ver con incorporar saberes teóricos, sino cómo construíamos esta herramienta común que yo le explicaba. Digo, en esto que dijo Graciela me parece muy interesante esto de jugar las reglas y modificarlas. Ahí tiene que haber una comunión, porque el Estado tiene un sistema administrativo burocrático que probablemente mucho haya que transformarlo, pero también eso es la manera que tiene de funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos? Y creo que en parte esa es una tarea, ¿cómo hacemos para construir un lenguaje común? No es ni modificar el lenguaje, ni las intervenciones que se puedan haber construido desde el territorio, ni tampoco tiene que ver con desmerecer cualquier sistema, porque el Estado tiene que tener algún sistema burocrático tal vez no es tal vez este es muy pesado, muy denso, pero tiene que tener alguno para funcionar. Entonces, me parece que en parte en esta comunión lo que se tiene que empezar a dar es eso. Y por eso ponía digamos, la experiencia de las promotoras de salud. Las promotoras de salud han tenido un sistema que puntualmente el sanitario es muy burocrático y tiene normas y reglas y protocolos y han logrado construir algo en conjunto que permitió llevar adelante básicamente el acceso de las personas al sistema sanitario y el sistema sanitario acceso al territorio. Con lo cual me parece que eso tiene que ser parte de lo que se tiene que aceitar. Puede ser y debe ser mucho desde la formación, pero tiene que ser con una práctica concreta en el territorio. Y quienes más tienen, esto hay que decirlo, quien más tienen injerencia son las áreas de género de cada uno de los distritos. Con lo cual, pensar la política de promotoras es pensar una política que más allá de los programas y las acciones que podemos hacer de nación y de provincia, que tienen que ser desde ahí porque son la posibilidad de fortalecer el territorio, pero que tienen que tener una lógica con ese distrito. Hay experiencias muy interesantes en la provincia de Buenos Aires. Nosotras hemos podido construir algo en Lomas el año pasado. San Martín también tiene una experiencia interesante. Con lo cual, digo, hay ahí algunas, seguro que se me están olvidando otras experiencias, pero
Digo, hay algo interesante, pero creo que parte de lo que hay que hacer es eso. Y con respecto a mujeres rurales, lo que yo quería decir era que, claramente, cuando nosotros este año pensábamos ya no en el programa integral, sino cómo habilitar en cada uno de los sectores, ciertamente tiene que ser una política que está para el sector rural, sobre todo las mujeres rurales. Porque uno de los diagnósticos, habiendo tenido contacto con las organizaciones y habiendo escuchado cuáles eran las necesidades primarias, uno de los temas es la falta de acceso al Estado, pero no por la dificultad del acceso, sino porque directamente hay un nivel de aislamiento tan alto que es muy complejo poder llegar. Con lo cual, tiene que haber alguna herramienta que tenga que ver con promotoras, con acompañantes, construida porque va a ser absolutamente necesario para que las políticas públicas, para que el Estado puedan tener un acercamiento, hay una llegada en ese territorio. Sí, yo agrego que, o sea, estoy de acuerdo completamente, sobre todo en el sentido de que las promotoras, ahí la compañera pregunta cómo se hace para que se reconozca a las promotoras que ya existen. Yo creo que todas las promotoras ya o sea, el Estado no está inventando las promotoras, sino que las promotoras ya están generando acciones y que el Estado tiene que apoyar y acompañar esa acción que ya llevan adelante y acompañarla, como dice Nerina, de múltiples maneras, sobre todo tratando de articular todo lo que hay en el Estado Nacional Provincial y fundamentalmente en lo local. Lo local me parece, lo trae Nerina y comparto absolutamente, lo local tiene una fuerza en todos los temas y después de la pandemia creo que es más, tenemos que darle la vuelta al asunto de lo local, ¿no? De cómo fortalecer los municipios, cómo fortalecer la relación con los municipios, cómo fortalecer a las promotoras en su municipio y en relación con los municipios. O sea, me parece que esa es parte de la tarea fundamental que tenemos. Yo creo que, como dice Nerina, hay experiencias muy ricas y muchas. En la provincia de Buenos Aires conozco un montón, en otras provincias también, y así como hay algunas experiencias muy buenas, donde los municipios no le ponen ficha a los temas, nosotros tenemos que fortalecer a las organizaciones. Y para eso también están los estados nacionales y provinciales, para generar, es como todo, ¿no? Bueno, un poco como la ESI. O sea, la ESI es para que se lleve adelante en todos con los ministerios a nivel provincial, local, en todos lados. Pero donde no funciona, nosotros tenemos los materiales de la ESI y se lo tenemos que dar a todo el mundo, que todo el mundo lo tenga. Nosotros tenemos que tener la misma política, o sea, es fortalecer a los municipios, fortalecer la institucionalidad, darle mucho valor a eso en el territorio, a cada uno de los municipios, y con el tamaño que tenga el municipio, insisto en eso, y en el caso de que eso no ocurra, efectivamente acompañar todo el otro proceso. Respecto de las mujeres del ámbito rural, me parece, estoy de acuerdo con lo que escribe la compañera, ¿no? De que es complejo. Creo que pasa algo en este tiempo que no pasaba en los 90, y es la potencia que ha asumido el movimiento de mujeres de las organizaciones del ámbito rural. El ámbito rural indígena tiene una fuerza en este tiempo en la Argentina que no tenía en décadas pasadas, ni en la década anterior. Y creo que ese es un salto adelante en calidad muy fuerte que hace que se repiensen las políticas públicas con mucha más fuerza, ¿no? De hecho, bueno, nosotras desde el ministerio, siendo que además, obvio, es un ministerio nuevo y que estamos como en todo este inicio y todo lo demás, ya tenemos no solamente relación con con un montón, o con casi todas las organizaciones del ámbito rural, sino que en el registro de promotoras y promotores hay 672 compañeras que son integrantes de las organizaciones rurales, con quienes vamos a tener que pensar, como plantean las compañeras, cómo con el conocimiento de lo que ocurre ahí, resolvemos determinadas cuestiones del Estado que no puede estar presente en esas circunstancias, ¿no? Y que en ese lugar, de la manera clásica, como conocemos la presencia del Estado, que en general lo hacemos
desde la mirada de ciudades concentradas, ¿no? Así que me parece que ahí, yo lo que más rescato de lo que plantea la compañera es que hoy no hay una reunión en la que participe que no haya una compañera del movimiento campesino indígena que esté planteando el tema. Y eso no pasaba en décadas anteriores. Eso entonces va a hacer que cambie también un poco o que avancemos en las políticas públicas. Gracias, Neri, gracias, Checha. Bueno, para cerrar, para ir cerrando, digo, no veo otro comentario, otra pregunta. Bueno, acercar también una posición con respecto a lo que acá preguntaba el compañero y ya ahora a Caro, en lo que hace a pensar, como decía el compañero, pensar en que sean parte del entramado del dispositivo de alarmas vecinales. Como dicen las compañeras, en muchos lugares forman parte de los espacios vecinales, como así, bueno, nuestra compañera Liz González es secretaria general de la Junta Vecinal de la Villa 2124, como no solamente en Buenos Aires, sino en diferentes partes del país. Hoy por hoy, en el marco de esta pandemia, forman parte también de los comités de emergencia ante la emergencia sanitaria. Así que, digo, la participación de las promotoras y promotores viene siendo de manera integral y desde la dirección lo venimos trabajando así. Y bueno, yo pasarle la palabra a mi compañera Caro Brandaris para ir cerrando que no va a ser el único, sino que vamos a ir generando otros espacios para ir fortaleciendo y articulando estas políticas que justamente promuevan la autonomía, derechos y acciones para prevenir y erradicar la violencia por motivo de género y sobre todo para justamente ir combatiendo estas desigualdades que transitamos, digo, de diferentes áreas del Estado, ya sea del Ministerio de Desarrollo, como así del Ministerio de Mujeres, del Ministerio de Educación y bueno, el resto de la Caro. Gracias, Majito. Muchísimas gracias a las compañeras que bueno, vinieron a compartir sus prácticas, sus experiencias, sus reflexiones, sus pensamientos. Gracias, bueno, a Majo por coordinar el encuentro de hoy, pero a Nerina, a Liz, a Checha, a la Checha, a Graciela, muchísimas gracias por formar parte del encuentro de hoy, que bueno, que suelen ser encuentros en los cuales desde la dirección convocamos a los trabajadores y a las trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social, pero también son encuentros abiertos para pensar en nuestra práctica cotidiana, en la práctica de hacer política vinculada a esta interseccionalidad que estamos trabajando, que tiene que ver con los movimientos feministas y los movimientos sociales, ¿no? ¿Qué significa poder pensar la práctica de la promoción del género, de las promotoras y los promotores de género, en el marco de la economía popular? Y bueno, lo explicaba muy bien Liz en su práctica cotidiana, lo que implica, digamos, el trabajo de ser promotora de género, y me parece que es fundamental y es fundante también respecto de los movimientos sociales, como, digamos, en este marco de la adversa situación y de la difícil situación sanitaria y económica que estamos viviendo, cómo los movimientos sociales plantean que la salida a la pospandemia, que la salida al menos a las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, va a ser troncalmente desde el trabajo, ¿no? Y cómo desde el movimiento feminista y también desde los movimientos sociales, desde el paradigma de la economía popular, se construyen nuevos trabajos, se constituyen performativamente nuevos trabajos, y el rol de las promotoras y promotores comunitarios y promotoras de género son un trabajo que, digamos, que si bien no es nuevo, porque lo explicaba la Checha, ¿no? En este rastreo histórico de cómo el Estado, sobre todo en aquellos estados de bienestar, tuvieron un ejercicio de una promoción vinculada a la ampliación de derechos, bueno, cómo, digamos, hay un despliegue que está anclado en el territorio, que forman parte de esta red amplia de organizaciones sociales, políticas que sostienen esquemas de promotoras de género. Bueno, es también virtud del Estado, como explicaba también Nerina y recuperaba la Checha con este programa que contaba, este programa Tejiendo Matria, es virtud del Estado también pensar esquemas de cogestión donde las organizaciones estemos a la par o el Estado nutra y pueda mejorar
los esquemas de promotoras de género para justamente llegar antes fundamentalmente, tener un rol de carácter preventivo ante las situaciones de violencia de género. Eso me parece que es muy importante. Y bueno, y me parece que es también muy importante lo que planteaba Graciela sobre el rol de las universidades. Nosotros lo venimos trabajando mucho en el marco de estos encuentros, porque entendemos que digamos, es muy importante que las universidades puedan contener el paradigma de la economía popular, puedan contener el paradigma de los movimientos sociales, del feminismo, de los cuidados. Son nuevos paradigmas de épocas que me parece que es muy importante que la universidad, que las universidades alojen, sobre todo porque también sabemos que discutimos con representaciones sociales como las que expresaba ni más ni menos el expresidente hace muy pocos días, donde decía que el peronismo actualmente es el partido de quienes no trabajan, ¿no? Entonces, en parte también está diciendo que, o está reforzando todos aquellos estereotipos vinculados a que quienes, por ejemplo, actualmente forman parte o perciben un programa como el Potenciar Trabajo, o quienes no forman parte de los esquemas tradicionales del trabajo, como los que correspondían al pleno empleo, actualmente, que en realidad no son responsabilidades individuales, sino que forman parte de las características de un mundo hiperconcentrado económicamente, que deja más de la población como población de descarte. Bueno, se está discutiendo con esos estereotipos que dicen que esas personas no trabajan, ¿no? Entonces, lo importante que es que estas herramientas que construimos, y que Nerina explicaba que tienen que ser parte de herramientas que tengan un lenguaje común desde el Estado, desde las organizaciones, desde el Estado nacional, desde el Estado provincial, desde los estados locales, de cercanía. Me parece que es muy importante que construyan o que nos permitan construir ese prestigio social para fortalecer esas herramientas, ¿no? Lo importante que es para una cooperativa, lo importante que es para una trabajadora promotora de género tener cierta certificación de sus saberes avalados por una universidad nacional, porque en definitiva no solamente estamos discutiendo la trayectoria individual de esa trabajadora, de esa promotora de género, sino fundamentalmente estamos deconstruyendo esas representaciones sociales sobre las cuales se paran aquellos que ponen las reglas de juego sobre este mundo hiperconcentrado, con lo cual me parece que es fundamental, y tomamos nota también de aquellas advertencias que nos hace Graciela respecto del INET, también de cómo puede ser un espacio que también nos puede ayudar mucho a pensar la formación profesional, también en estos trabajos que son performativos de lo que ha construido el movimiento feminista, los movimientos sociales, y cómo han resuelto las necesidades concretas del territorio a partir de la organización centralmente. Así que muchísimas gracias, compañeras, muchísimas gracias Majo, Liz, Checha, Graciela, muchísimas gracias Neri por formar parte de este encuentro, y nos vamos a encontrar el jueves que viene. El jueves que viene vamos a tener un encuentro sindical centralmente, vamos a invitar a las compañeras que se organizan como trabajadoras del cuidado, ya sea de los ámbitos formales, ya sea de los ámbitos de la economía popular, y vamos a ir cerrando este ciclo que también nos sirve mucho para poder profundizar los debates que van a solventar las prácticas que nos permitan diseñar las mejores políticas para transformar la realidad, ampliar derechos, y formalizar digamos, estos trabajos que se enmarcan en la economía popular y en el movimiento feminista. Así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras que formaron parte de este encuentro, y nos volvemos a encontrar el jueves que viene.